¿para qué te llama Dios? Hermanos, todas esas ambiciones desmedidas, esos anhelos desordenados, eso lo pone el diablo, eso no viene de Dios. Una persona que tiene un corazón de servicio a Dios, lo primero que quiere es servir en lo que le digan, que es humilde. Pero las personas que lo primero que quieren es estar allá, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo aplaude, que todo el mundo lo reconozca. Usted no quiere servir a Dios, usted quiere y busca su vanagloria. Entonces, dice que el Señor Jesús estableció a 12 para que estuviesen ¿qué? Con Él. Lo primero que Dios quiere es que sus discípulos aprendamos a estar con Él. Mi mayor preocupación cuando yo quiero servir y seguir al Señor es mi comunión con Él. O sea, si yo sé que yo no estudio la palabra todos los días, yo no oro, yo estoy mal. Esa tiene que ser mi preocupación. Esa tiene que ser mi preocupación. Porque lo primero que Él hace es que llama a esos discípulos para que estuviesen con Él. Y luego de que estuvieran con Él, para enviarlos ¿qué? A predicar. Personas que no les gusta estudiar la palabra, les da pereza orar. Les da pereza estar con el Señor, pero quiere estar allá predicando. No. Venga, le aclaro el orden. El orden es estar primero con Él, aprender a estar con Él. Señor, ayúdame a tener una vida de comunión contigo. Porque dice, y estableció a 12 para que estuviesen ¿qué? Con Él. Primero estar con Él, aprender a tener esa comunión con Dios. Y dice, para enviarlos ¿a qué? A predicar. Si yo no aprendo a estar con el Señor y a tener esa relación íntima con Él, esa cercanía, ¿usted qué va a predicar? ¿Se va a bajar las predicas de internet? ¿Le va a decir a la gente lo que sale de su corazón? Cuando Dios lo envía a predicar, Dios espera que uno predique lo que Él le dice que debe predicar. Pero si usted no tiene comunión con Él, ¿cómo va a predicar? Porque usted va a predicar pura carne y va a llevar a la iglesia que sea una iglesia carnal. Porque sus predicas van a ir producto de sus emociones, de sus sensaciones y de su corazón. Lo primero que yo tengo que aprender es que yo tengo que aprender a estar con Él, a escuchar su voz, a obedecerle, a querer llevar una vida agradable a Él. ¿Qué dice? Para que estuviesen con Él y para enviarlos ¿qué? A predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Después de que yo desarrollo esa relación con Dios, es que Dios me considera apto para enviarme a predicar. Yo no leo en la palabra que los que fueron enviados a predicar y a echar fuera demonios eran los que andaban por allá haciendo su vida entre las multitudes. No, los que fueron enviados a predicar eran los que estaban ¿qué? Los que habían estado ¿qué? Con Él. Los que fueron enviados a echar y que les dio autoridad para echar fuera demonios eran los que habían estado con Él. Hermanos, el servicio a Dios es tan santo, es tan puro, es tan sagrado. Lleva un proceso de formación. No se puede poner personas que quieren preparar una prédica un sábado por la noche, cuando el culto es el domingo. No se puede poner a enseñar a personas que no les interesa estar con Él. Porque es en esa cercanía con Él que Él empieza a transformarnos. Empieza a enseñarnos, empieza a instruirnos, pero empieza a enseñarnos, instruirnos ¿en qué? Empieza a enseñarnos, empieza a instruirnos en qué es lo que Él quiere que hagamos. Porque sabemos que la autoridad de Dios siempre es específica. Dios delega su autoridad, pero esa autoridad que Dios delega no es para que ahora que yo soy autoridad pueda hacer lo que me da la gana, no, es para que hagamos la voluntad de Él. Entonces, si yo no aprendo a conocerlo, yo no aprendo a escuchar su voz, yo no conozco su voluntad, ¿quién va a terminar ejerciendo esa autoridad? No es Dios. Por eso es tan delicado el servicio al Señor. Recuerde que Él a sus discípulos era que les explicaba las parábolas, los llevaba, les enseñaba, les instruía, les corregía a los discípulos. Eran los discípulos. Mateo capítulo 14, del 14 al 33. Dice la palabra del Señor. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Las multitudes son las que van a buscar los milagros del Señor. Como Dios es misericordioso, claro,
que les va a dar provisión. Dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay personas que reciben milagros de Dios y piensan que por eso están siguiendo a Dios. No es verdad. Usted puede ser de las multitudes, pero no ser discípulo. Uy, no es que yo oré al Señor y el Señor me concedió eso. Claro, a las multitudes también se los concedía. A las multitudes que les hacía milagros. A las multitudes es que Él, pero a quienes tenía al lado, a los discípulos, para que aprendieran de Él. Sí estamos entendiendo la diferencia. Dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a Él quienes, sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a quién, a la multitud. ¿Quién era la multitud? A los que Él les había hecho milagros y le había hecho sanidades. Para que vayan por las aldeas y compren de comer. Curso intensivo de Jesús para sus discípulos. Viene. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. ¿A quién se los dio? ¿A la multitud? No, a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Hay personas que dicen, ay, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué oran, Señor, la palabra que tú tienes para la iglesia? ¿Por qué no la da Dios directamente? No, Dios siempre habla primero a sus discípulos y luego recibe la multitud. Estamos entendiendo la diferencia. Y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, recibieron la bendición. La multitud recibe bendiciones. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El Señor aplicando principios de mayordomía a los discípulos. No, ¿cómo así que yo sé el milagro? Sobró pan, tírelo. No, me hacen el favor y recogen lo que sobró. El Señor instruyendo a sus discípulos. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía ¿a quién? ¿A quién despedía el Señor? ¿A quién el Señor les decía, ay, qué bendición, yo los sané, les di comida, que les vaya bien? A la multitud. Pero a los discípulos eran los que él tenía cerca y les instruía. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí que solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, estamos hablando de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, o sea, era más o menos las 3 de la mañana en adelante, a 6. Dice, y a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, que es la palabra que el Señor nos dice hoy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, a quien el Señor les estaba permitiendo experimentar su poder, su grandeza, a quien él se le estaba revelando, su personalidad, a quien le estaba dando un curso intensivo de fe, no a la multitud, a los discípulos. Y yo te digo, si tú eres discípulo del Señor Jesucristo, si tú has decidido de corazón vivir para Él, entregar tu vida a Él, Él va a empezar a formarte. Recibe esta palabra de parte de Dios para tu vida. El Señor te dice hoy, si tú has decidido ser mi discípulo, yo voy a empezar a formarte y voy a empezar a enseñarte a caminar sobre las aguas. A caminar sobre las aguas.
porque los discípulos del Señor tenemos que aprender a caminar sobre las aguas.